autor del arte, vengo partícipe también de esta magna obra, como es Francisco Luis Jiménez Barbero. Nunca pensó Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, que cuando le encargó al escultor Gaspar Becerra una imagen de María Santísima para ser vestida, que no fuera de talla completa ni estofada, y que pudieran ponérsele los aditamentos que en la corte en aquellos momentos, en el siglo XVI, se utilizaban, nunca pensó, digo, que esa imagen, que curiosamente le puso el nombre de Soledad, sería el referente y el icono para que siglos más tarde, en Andalucía, otra Soledad, la de María, la de la congregación, luciera el mismo manto negro que en la segunda mitad del siglo XVI Isabel de Valois le puso a aquella dolorosa que se conservó hasta hace bien poco en Madrid y de la que pasó su iconografía a Andalucía. Por eso tampoco pensó nunca la congregación de Mena que un manto se podía realizar en el siglo XXI, siendo una obra barroca que iba a repercutir en la idiosincrasia de la propia congregación. Este manto de la Soledad es la perfecta sincronización del diseño, pues es la primera vez que un recorte como el que estamos viendo es realizado para un trono, de manera que el manto acompaña perfectamente la especial configuración de la ochava tan característica del trono diseñado por Jesús Castellano. De ahí las dos triangulaciones y los dos recortes superiores que realiza Jesús Castellano en esta pieza, pero además también la va dotando de todas y cada una de las características que han hecho grande a la Semana Santa de Málaga y aquellos esplendorosos mantos que hemos visto a lo largo de toda su historia. Jesús Castellano, pues, crea unas vistas primeras, que son las triangulaciones que van a estar a cada lado de la Virgen de la Soledad, de frente, por delante. Esas triangulaciones caen perfectamente a cada uno de los lados, sin realizar pliegues, sin realizar desbordes de terciopelo y oro que para nada quedan cogidos a la peana. Esas vistas están compuestas por una serie de minúsculas piezas, porque ya entenderán, y cuando lo vean lo comprenderán, que cada una de las piezas de este manto en bastidor prácticamente alcanzaban el mismo bastidor, y lo iremos viendo. Después de línea en la combinación de la línea recta con la línea curva, como digo, una cenefa mixtilínea recorre todo el manto y esa cenefa le dará una especial configuración y una especial característica a todo el entramado vegetal del mismo. Después ha creado una serie de elipses, dos, una interior y otra exterior, esos óvalos que van marcando en la composición, y en la elipse que queda en el lado central ha creado un vástago, como una barra de palio, de nuestros palios. Ha creado un vástago como un candelieri donde simétricamente se van dispersando a derecha e izquierda todos los elementos. Pero en ese vástago ha colocado como nacimiento y florecimiento de todo una ánfora, que recuerda a las que ya hiciera para el trono de la Virgen de la Soledad, una de las primeras aportaciones que realizó para la congregación y que ahora vuelve a incluir en el trono. Y créanme, y lo iremos viendo, el ánfora no hay que perdérsela por la especial configuración de la misma. Como decía, la otra elipse la compone en la parte inferior, donde coloca tres cartelas que en bastidor parecían enormes, tres cartelas que no se habían visto hasta el momento por sus dimensiones, pero sí por su iconografía, pues retrata a María, a la Orden Dominica y a la Rosa de los Vientos y a la protección que sobre ella realiza la Madre Nuestra Señora de la Soledad. Y finalmente una greca que divide cada uno de los espacios exteriores, una greca que es muy característica en los mantos de Málaga, porque esos alzacolas, esas creaciones malacitanas donde el manto cae por la espalda de la Virgen, esos hierros y esa estructura que se coge con cinta, después hará que la greca caiga perfectamente en la parte inferior del mismo. Nunca pensó la congregación
que aquella puntada que se daba en diciembre de 2008 iba a tener sus frutos 3 años y 2 meses después de la misma. Fue la primera puntada de ilusión, de esperanza, de unos congregantes que querían darle lo mejor a su Virgen y decirle a Málaga entera que un manto se iba a procesionar por las calles, pero que no era de Málaga, sino del mundo, porque querían hacer el mejor manto que ellos y que Málaga pudiera ser. Por eso se empezaron a hacer todas y cada una de las piezas. Este es un bastidor normal, solo caben 4 o 5 piezas en este bastidor, y la pieza superior, la que solo tiene una línea en el centro, es en aquella que se dieron las primeras puntadas en el Salón de Tronos, donde los congregantes y cada una de las mujeres, hombres y niños fueron dando con una aguja y un dedal que después recogieron esas puntadas a una ilusión que hace 3 años empezaba su camino. Como vemos, la hojilla, la cartulina y los volúmenes de las piezas iban resaltando en el bastidor como una sinfonía de oro que poco a poco iba tomando la medida justa de las proporciones, pues aunque parecían grandes, al final siempre quedaban ridículas ante tanta grandeza de María, la de Nuestra Señora de la Soledad, para la que, como decía, los cofrades, los congregantes, no escatimaban esfuerzos. Esta es una de las partes de esa cenefa mixtilínea que estaba hablando con anterioridad. La hojilla, que son los bordes, como si pusiéramos una barra de metal, pero en realidad la hojilla es una lámina plana de oro bordada, con lo cual es la técnica más costosa, más cara, que más se tarda en hacer, puesto que 3 centímetros de esa hojilla se tardan 1 hora en realizar. El manto tiene solo en esta cenefa 50 metros de hojilla, con lo cual imagínense la de horas que se le han tenido que echar solo a estas piezas. Y las cintas que cruzan en el centro se hacen con la técnica de la cartulina. Esas cartulinas, que fuera de estar planas y pegadas al bordado, toman, como ven, la dirección y toman el contraste. Se han modelado para que queden unas por encima de otras y se puedan tocar y palpar, pero es mucho más complicado el bordado de esas cartulinas. Pueden ver cómo la dimensión del bastidor entera es ocupada por una de estas piezas que compondrán esa cenefa decorativa. El oro se iba bordando, las piezas se iban tejiendo. Siempre hemos hablado de que el oro no se enhebra en la aguja, como puede parecer, sino que se pone doble y es un hilo de algodón el que coge por encima el oro. Ese pequeño hilo amarillo que queda alrededor es el que por encima coge al oro y es con el que se dan las puntadas de oro. Las cartulinas iban componiéndose poco a poco, las grandes piezas se iban realizando y las sedas se iban tejiendo en las jarras, en las ánforas y en los vástagos. Sedas que iban, según Castellanos y Salvador Oliver, compaginando las tonalidades y los colores de la congregación de Mena. La seda sí es una de las técnicas en la que el hilo se enhebra en la aguja y se van pegando esas puntadas. Y ahí lo podemos observar cómo poco a poco se va cubriendo el blanco para ir conformando cada una de ellas. Ahí vemos cómo ese giro de la cartulina y esas puntadas iban conformándose y cómo desde aquella puntada de diciembre, cuando ya estaban casi todas las piezas realizadas, se empezó a abrir el gran bastidor que iba a suponer el manto de la soledad. Se empezaron a poner los diseños, los dibujos, el material soporte iba a ser terciopelo negro, de la máxima calidad, alemán, y se iban las piezas almidonando, recortando y volviendo a coser sobre el terciopelo. Todas iban quedando poco a poco conformadas y vemos cómo se recorta el papel para sacar la pieza del mismo. Se iban creando las flores de lis con giraspes, el giraspe blanco que es una mezcla de hilos de oro y de seda, y se iba creando un tapiz y una amalgama que iba conformando, como decía, toda una sensación de oro, colores, volúmenes, que verdaderamente escapaban a lo que habitualmente habíamos visto hasta el momento en el arte del bordado, puesto que la volumetría de esa cenefa y de las piezas nunca, y repito, nunca se ha visto hasta hoy en día en el arte del bordado, en esta artesanía, en este arte suntuaria, arte decorativa,
a lo largo de toda España, o por lo menos en los museos que son dedicados al mismo y en la Semana Santa. Como vemos, los volúmenes de la hojilla en gallones, en los jarrones, eran espectaculares, sobresalían de lo que normalmente vamos a ver y estamos acostumbrados a ver. Como hemos analizado, las sedas, las hojillas y las cartulinas se iban componiendo poco a poco en este entramado. Los círculos de hojilla con los bodoques también de hojilla tejida eran el interior de esa ceneza mixtilínea. Pero si antes les hablaba del jarrón central, del ánfora que recuerda a la del trono, esta se componía y se tardaban meses solo en realizar los 80 centímetros que tiene de altura este ánfora central que forma el vástago y el eje desde donde parte el manto de Nuestra Señora de la Soledad. Esa hojilla y esos volúmenes, quizás en una fotografía que da una sensación plana, pues no se vean muy bien, pero si lo ponemos de lado, verán cómo coge el volumen acertado y cómo la grandiosidad del ánfora. El cuadro no es mucha referencia, pero observemos que el cuadro es más pequeño en realidad que el ánfora central del manto. Y así también observamos mucho mejor cómo los volúmenes de los gallones de la parte inferior del ánfora son verdaderamente una magistralidad. Como digo, se iba conformando todo el manto, se iban realizando las flores de seda y de giraspe, que repito que eran la mezcla de hilos de oro y seda realizados por el propio taller, y esas grandes cartelas a las que antes hacíamos alusión, donde se incorpora la iconografía del manto, ocupaban totalmente un bastidor y salían por los lados del mismo de la grandiosidad. Se realizaban con puntadas de rombo, con lo cual eran días y días y días para realizar solo el interior de una de las cartelas, puesto que después se le añadiría todas y cada una de las piezas hasta conformar 5 volúmenes diferentes en las mismas. En estas observamos como el Ave María, el anagrama mariano con corona ducal que queda por encima, era colocado en una de ellas, como podemos observar, y puestas con las cartulinas ya sobre este damasco. La Rosa de los Vientos era una iconografía que se incorporaba a la Semana Santa de Málaga, representa una brújula, representa aquella brújula que marca los buenos vientos, el buen temporal, ¿vale? Para los marineros, puesto que a la Virgen de la Soledad se la asocia con la Armada, se la asocia con la Marina y se le asocia con que es la protectora, la guía, el faro y la salvación de todos aquellos que se cobijan bajo su manto y bajo su nombre. Se cogió una rosa de los vientos inspirada en la primera rosa de los vientos, que en el siglo XVI el norte lo marcaba con una flor de lis, un elemento muy característico de los Borbones, de Francia, era la flor de Luis XIV, por eso denominada flor de lis, flor de Luis, que esta hermandad cobija en muchos de sus enseres. Como decía, la Rosa de los Vientos se incorpora con ese señal al norte y se iban conformando las cartelas, como la de la heráldica dominica, que también podemos observar en la misma. El manto se abría, se iba haciendo enorme y tenían que colgarse a la pared con un especial anclaje a la misma para ir abriendo el bastidor e ir desplegando los más de 7 metros que va a tener y que tiene ya esta obra tan característica, que se va a los 4,90 de ancho. Se terminaba y se completaba con unos flecos con morilleras, los mismos que podemos ver en el palio de Nuestra Señora de la Soledad. Se iban completando las piezas y al final se firmaban los autores del manto. Por un lado, el corazón traspasado, que recuerda que en los Dolores un señor dibuja sueños para la Semana Santa de Málaga, y una estrella que recuerda también a los dos artífices de esta obra, por un lado Jesús Castellano y por otra Salvador Oliver. Es la marca de Jesús Castellano, el dolor traspasado y la estrella de su vida. Y Salvador Oliver, además de la estrella que aprovechaba de Jesús, firmaba en el lateral de la pieza con canutillo, con su nombre, en el año del Señor de 2011. Así se concluía esta obra. El diseño estaba manifestado
en las manos de Jesús Castellano, pero Jesús ya estaba viendo culminado una de sus grandes ilusiones, realizar un manto de estas características. El bordado también se culminaba con la maestría y el saber del taller de Salvador Oliver. Todo quedaba conformado, pero a lo largo del manto hay muchas súplicas, muchas plegarias, muchos rezos, muchas horas de trabajo, pero también muchas horas de pedirle a la que nos guía y a la que nos salva de las malas tempestades. Por eso, créanme, hay más de 1000 papeles colocados en cada una de las piezas del manto, que han sido integrados por cada una de las personas que han ido al taller, congregantes, devotos, civiles, militares, religiosos, que han colocado su plegaria en cada una de las piezas del manto, con lo cual el manto, aparte del oro, aparte del trabajo y aparte de la maestría, lleva miles de oraciones engarzadas en el mismo. Llegó gente que había ingresado a su hija esa misma mañana en el hospital. Llegó gente en la que sus padres en la vida habían podido hablar, pero tenían el recuerdo de la Virgen de Jesús de la Soledad. Llegaron marineros, llegaron militares, llegaron legionarios, llegaron civiles que fueron despojándose de sus vestiduras humanas para pedirle a la Virgen el rezo y la oración de su protección. Por eso, el manto no es solo de todos aquellos que lo bordamos y lo concibieron, no es solo de la congregación, es de todas y cada una de las personas que depositaron su fe y su devoción. También ateos depositaron un papelito en ese manto, porque quizás no creyeron en nada, pero tenían una promesa a alguien y esa promesa quedó reflejada en los papeles que fueron metiendo. Aquí queda la constancia de la congregación en el año del Señor con una de las firmas de los congregantes que fueron pasando. Como digo, el manto no es de oro, el manto es del esfuerzo y del trabajo de todas y cada una de las personas que han estado 3 años y 2 meses en el mismo, de Folker Juan Arjona, de Jesús Ruiz Cebrero, de Gonzalo Conde, de Antonia Aliaga, de María Dolores Florido, de Maite Segarra, de Fernando Fernández, de José Álvarez, de Eduardo Guerrero, de Rosario Soria, de Ana Trujillo, de Rosa María Ortigosa, de Carmen Ripoll, de Dolores Gallego y de Esperanza Sala. Este es el manto de la Soledad de Mena. Es un manto para el siglo XXI. 40 kilos de oro contemplan esta obra. 100.000 horas de trabajo aglutinan el esfuerzo del taller de Salvador Oliver. 60.000 metros de hilo de algodón amarillo han sido utilizados para realizarlo. 50 metros de hojilla para realizar la cenefa. 200 kilos de peso para cobijar el más grande sueño de la congregación de Mena. El manto de la Soledad no es de la congregación, es una obra de Málaga que quedará en Málaga, que está hecha en el Perchel, muy cerquita de esta iglesia, por un perchelero, por un congregante, por un marinero que un día quiso decirle a la Virgen de la Soledad que él, con su gente y con el dibujo de otro marinero que acaparó todas las ilusiones de su diseño, iba a tejerle un manto de brillo, de orgullo, de esperanza, de satisfacción y sobre todo, y como se dijo en la última frase, cuando el manto estuvo terminado, la noche ya tiene estrellas de oro. La Soledad ya camina por Málaga con el manto que se merece. Disfrutémoslo, que lo disfruten los congregantes y que lo disfrute Málaga entera, porque este es el mejor manto que se va a pasear para Nuestra Señora de la Soledad. Muchas gracias. Todo, ¿no? Porque no me ha faltado el amigo Paco de contar absolutamente nada. Magistral lección de arte y de bordado, como siempre nos tiene acostumbrado el amigo Pepe de Paco Jiménez. Antes de nada, quisiera saludar al
excelentísimo señor alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre, que se ha incorporado al acto. Le agradecemos su asistencia a este día tan importante para la Congregación de Minas. A continuación, darle la palabra a nuestro hermano mayor, don Antonio Jesús González Ramírez.